Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. He ido comprobando, con el paso de los años, dedicado en buena parte estos últimos 20 años, comprobando cómo en un alma de un niño, de una niña, me ha tocado preparar durante estos últimos años a niñas y a niños de primera comunión en los colegios, pues he ido comprobando cómo la realidad del pecado y de la gracia, especialmente en criaturas de primera comunión, un poco más pequeños incluso, va tomando forma en esas criaturas. No tanto porque de pequeños de 4, 5, 6 años puedan hacer una trastada o una desobediencia o lo que sea, sino porque eso llega un momento dado que yo lo defino como el uso de razón, en el que aquella criatura se da cuenta de que esa trastada o esa pequeña cosa, lo que sea, no solamente es algo que disgusta a sus padres, sino que también disgusta a Dios. Y eso puede pasar con 5, con 6, con 7, con 8, incluso con más, depende de muchas razones que tampoco vienen al caso. Pero es una realidad comprobada que llega un momento en que uno se da cuenta, el uso de razón, que hay una ofensa, algo que a Dios le ha disgustado, que a Dios le ofende, o podríamos decir, Dios no le gusta o Dios lo rechaza, etc. Siempre visto desde esa perspectiva del Dios que es bondad, del Dios que es Padre, del Dios que perdona, por supuesto que no nos olvidamos de ella porque es la fundamental. Pero es una realidad. Yo recuerdo un niño fijaros, de 5 años, también era un poquito especial el niño, pero después de ver una parábola de estas en dibujos, ¿no?, o en guiñol, ¿no?, que hablaba del hijo pródigo, representado muy bien, con gran delicadeza y para que un niño lo entendiera, y el niño salió llorando de aquella parábola diciendo, la culpa la tengo yo, porque soy un pecador. Me quedé impresionado. Rayaba un poco la rareza, hay que decirlo, porque no era normal. Bueno, luego ya te enteras que hay pues otras circunstancias en la vida de este niño, de la familia, que podía provocar aquello. Pero bueno, a mí me impresionó sobre todo por el hecho de que lo hacía personal, no tanto ya por la edad o no, porque también tiene sus cosas, pero lo hacía personal, o sea, se daba cuenta de que él también podía hacer cosas malas, que a su padre le disgustase. En este caso estaba viendo la palabra hijo pródigo y por tanto veía al padre amoroso que se acercaba al hijo y le abrazaba y le regalaba una fiesta, etcétera, ¿no? Pero él se daba cuenta de aquello, ¿no? Bueno, pero es verdad que llega un momento en que una criatura se da cuenta de esto, ya sea pequeño ya sea más mayor, se da cuenta de esto, de que el pecado es una realidad que no necesita demostración y que negarlo sería estar ciego para la vida e ignorar el testimonio de la propia conciencia, que
que nos habla de esas fuerzas interiores que nos impulsan al mal. Fomes peccati, inclinación al mal, que está ahí. Que luego dependerá mucho de cómo seamos, o de la formación que tengamos, o de la cultura, o del ambiente en que vivamos, o de la situación en que viva mi familia, que también afecta mucho, ya me entendéis, ¿no? Por supuesto, y de la profundidad, que nos demos cuenta también para ser capaces de captar todo esto. Pero está ahí. También hay debilidad humana, que quizás pone poco esfuerzo o poca resistencia al pecado. También hay malicia a veces. Pocas he visto yo, pero alguna he visto. Malicia a veces. Quizás más bien rencor, más bien. Pero está ahí esa oposición al bien, ese principio de oposición, decía nuestro Padre, de resistencia a la gracia, las heridas del pecado original, quizá enconadas, o sea, como profundizadas por nuestros pecados personales. Es el no más categórico para todo lo que es de Dios y de Él depende. Y ha surgido de un no a Dios. Un no a Dios cuando primero los ángeles se rebelaron contra Él. Y los ángeles rebeldes hicieron del no la característica fundamental de su esencia. Y en esa actitud siguen existiendo, porque no se bajan del no. Y con ese no, el diablo sedujo a Adán y a Eva en el paraíso, que llevaban una vida de unión perfecta con Dios, pero que tenían también la libertad. El no que provoca, un no a Dios, que provoca en este caso un engaño, y el engaño al no del hombre. En la entraña de todo pecado está la orgullosa actitud de rebeldía, el eco de aquella primera complacencia que acogen nuestros padres primeros en la sugestión del demonio. Seréis como dioses. Ya hemos hablado un poco de esto en otra meditación, pero seréis como dioses. Es como la esencia del primer pecado y el fondo, la esencia de todos los pecados, que es la soberbia. Seréis como dioses. ¿Por qué el pecado? Por orgullo, por la soberbia. Hay evidentemente pecados de muchas clases, pero la esencia está ahí. Quiero tener el poder, quiero tener la autoridad, quiero estar por encima de los demás, quiero tener esa capacidad de que, de alguna manera, lo voy a decir mal, creo que entendéis, me adoren a mí, me alaben a mí, me tengan en cuenta, sea como el centro de la... Es decir, fijaros que evidentemente lo que después ocurre en la sociedad, evidentemente, es que el hombre, como ha rechazado a Dios, tiene que poner a un centro, se pone a sí mismo, ¿no? Que la deja de ser cristocéntrica o teocéntrica la sociedad para ser antropocéntrica. Porque tiene que haber un Dios. Entre comillas, tiene que haber alguien a quien adorar, que tenga la potencia, ¿no? Y se pone el hombre, porque quiere ser como Dios, quiere ser como Dios. Ser como Dios, no tener que someterse a Dios, negar a Dios, el culto debido,
Negación que un siglo lo transmite a otro y así hasta nuestros días. Y por eso nacemos con el pecado original, privados de la gracia, esclavos del demonio. Dios, de todas maneras, bien lo sabemos, derrama su gracia en ese momento primerísimo de la vida del hombre, primerísimo. Aquellos primeros padres. Dios desde el principio, y este es el plan divino tan maravilloso, lo tenía pensado el Señor, lo tenía ideado, digamos, siempre con el respeto a la libertad humana, ¿no? Pero Dios tenía ya todo pensado y sabía perfectamente que esto podía pasar. Y pasó. Pero ya tenía pensado el plan. Liberarnos por la gracia, liberarnos por la encarnación. Y ya lo anuncia entonces. Ya queda en la esencia y la entraña de la humanidad ese Mesías que va a venir y que va a venir a salvarnos. Va a venir a que recuperemos la primera gracia de Dios. Lo primero, cómo vivíamos antes. Va a venir a que nos demos cuenta de eso, ¿no? El pecado es rebeldía. Rompamos, dijeron, sus ataduras y arrojemos lejos de nosotros su yugo. Es siempre contra Dios. Porque quiere desconocer su autoridad soberana. Porque le niega el pecado, niega el hombre a través del pecado aquello a que en justicia tiene derecho y cierra los oídos a las invitaciones de su bondad. Fijaros que hemos hablado esta mañana, ¿no? Y en la creación y en todo esto y en la vocación, que todo es un acto de amor de Dios, todo es un Dios que se nos da, y como es amor, quiere dársenos también de esa manera, nos crea, nos da la vocación, nos salva, etcétera. Pero todo eso, ese amor paternal de Dios, lo niega el pecado. Lo niega el pecado. Igual que, yo me imagino, por hacer una comparación, igual que en el momento en el que el ángel, lo pensábamos hace unos días, le dice a la Virgen, le propone a la Virgen de parte de Dios esa promesa, y es como si la creación estuviera expectante en ese momento en que María dijera, sí, aquí estoy yo la esclava del Señor, porque de ese sí dependía la salvación de todo el mundo. Pues de igual manera también de aquel primer no de Eva y Adán, es como si la armonía perfecta de la creación se rompiera por aquel no. De hecho, nos cuenta la Sagrada Escritura que fueron expulsados del Edén, del paraíso, que era un lugar de felicidad. Dios pone, es una manera pero muy clara, ¿no? Un ángel para que no entren, porque aquel sitio está ya vedado para vosotros. Y fuera ahí miseria, hay sudor al trabajar la tierra, hay dolor en el parto. El hombre tiene que asumir aquello. Bueno, y todo fue por un no. Pues de la misma manera el sí de la Virgen es el que hace que se recupere ese paraíso, que es el cielo, y en la tierra lo que podamos. ¿Te acuerdas la Torre de Babel? Los hombres han pretendido edificar una ciudad, ser fuertes y poderosos sin Dios, incluso contra Dios. ¿Cuántas veces lo vemos esto en la sociedad actual? Los hombres han construido ciudades al margen de Dios. Al margen de Dios, se ocultan los signos de Dios. No hay Navidad, hay felices fiestas.
Es complicado a veces, incluso, no digo que en todos los sitios, pero a veces en estos días ver un Belén, los hay, y gracias a Dios muchos, pero no sé, a veces como parece como que todos los signos, ¿no? Feliz fiesta, ¿no? Pero ¿qué fiesta? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Pregunta uno. Los hombres han querido edificar una ciudad, ser fuertes y poderosos sin Dios o incluso contra Dios. Y en este sentido, la narración del pecado original y la narración de Babel tienen un punto de convergencia. En ambos encontramos la exclusión de Dios por la oposición frontal a un mandamiento suyo y la pretensión de ser como Él. Es tan claro, ¿no? Es decir, la pretensión de ser como Él. El enfrentarnos a Dios y ser como Él. Quiero construir una ciudad que llegue hasta el cielo. Quiero dominar. Que mi vida sea el dominio de los demás. Muchas veces, pensadlo, ¿no? En los trabajos personales, en mil cosas, el hombre está como queriendo ser estar ahí, ¿no? En la cumbre, ser el... Basta que Dios pues confunda a los hombres con lenguas distintas para que aquello no se pueda hacer. Exclusión de Dios, ruptura con Dios, desobediencia de Dios a Dios. A lo largo de la historia humana esto ha sido y es, bajo formas distintas, el pecado que acaba en la negación de Dios y de su existencia. Fijaros, exclusión, ruptura, desobediencia, negación de Dios y de su existencia. En el fondo, claro, el hombre como tiene que negar a Dios, tiene que excluirle, tiene que quitarle, tiene que decir, no existe Dios. Y por lo tanto todo vale. Es Nietzsche, la muerte de Dios. Está. Dios ha muerto, todo vale. Pero es que estamos en una sociedad que en el fondo está viviendo de eso. Todo vale. Todo lo que es el hombre, toda la dignidad del hombre, todo lo que es la vida, lo que es la educación, lo que es... todo vale. El matrimonio, la familia... No olvides que para ti en la tierra soy un mal que habrás de temer evitar con la gracia de Dios, gracia divina, el pecado. Solo un mal. Qué bueno que nosotros también, pues evidentemente, viéndolo, y siempre, porque ahí no podemos olvidar el sentido positivo que tenemos que dar también a todo esto. Es decir, que es verdad, el pecado está ahí, lo que hemos ido hablando, es decir, pero también es verdad, y es algo de lo que estamos viviendo, que estamos redimidos, y que Dios ha vencido el pecado de la muerte. Por tanto, es verdad, es decir, uno no deja de ver lo que es el pecado en sí mismo, ¿no? No puede dejarlo de ver, no puedo dejar de darme cuenta de que no es una simple tontería, pero al mismo tiempo, el pecado no me puede sumir en la tristeza y en la desesperanza, que ya hablábamos esto. No, porque yo estoy ya salvado, yo estoy ya redimido. Yo estoy ya redimido. Y es verdad que tendremos que hacer muchas conversiones, tenemos que hacer muchas veces de hijo pródigo, por supuesto, y muchas veces al día, pero yo estoy ya, pero a mí nadie me quita la esperanza y nadie me quita la seguridad y el conocimiento de que ya estoy redimido y por tanto salvado. Por tanto salvado. ¿Tengo que poner de mi parte? Sí, pero yo estoy redimido. Reconozco mi miseria y tendré que decir muchas veces al Señor, como decía el rey David en aquel salmo penitencial, que es una maravilla: apiádate de mí, oh Dios, según tu piedad, según la muchedumbre de tu misericordia, borra mi iniquidad. Mise mei domine, curia peccavi. ¿Por qué pecado?
por supuesto. Y la Cuaresma, la liturgia de la Cuaresma nos recuerda continuamente este misterio y nos habla de esa penitencia, ese pedir perdón, de ese salmo penitencial que nos está abriendo el corazón a decir: Señor, contra ti solo pequé, Señor, contra ti. Pero es que siempre acaba en la esperanza. No se queda en una conversión o en una penitencia o en un pedir perdón que acaba. No, es el saber que ya estoy redimido. Que ya estoy redimido. Que ya me has perdonado tú, Señor. Por eso, pienso que por eso comprendemos el pecado, entre comillas lo comprendemos, ¿no? Porque es un misterio de iniquidad también, por otra parte. No deja de ser un misterio. ¿Cómo podamos ofender a Dios nosotros? Es un misterio, es decir, que podamos ofender a Dios infinito, ¿no? Pero es así. Podemos comprender el pecado, solo se puede comprender partiendo del amor misericordioso de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque en él se manifiesta el misterio de iniquidad, contrario a Dios. Por supuesto. Y en él se ve también que es el panegírico, digamos, de las parábolas, al hijo pródigo y al padre, y también al otro hijo. En él se ve un Dios que perdona, que es padre y madre 100 veces, infinitas veces. En la comprensión del pecado y de la gracia y por tanto del perdón vemos el sacrificio de Cristo, de Dios que se hace hombre, que nos libra del pecado. Hay muchas personas a las veces que tienes que explicarles esto, que están sumamente arrepentidas, profundamente arrepentidas o profundamente dolidas, y a veces incluso con muchísimos escrúpulos o con muchas situaciones, que tienes que decirle: mira, eso ya está perdonado, eso ya está olvidado, Dios lo ha olvidado, olvídalo tú, cierra el libro, porque Dios ya te ha perdonado eso, ha asumido Él el pecado, el que sea. Porque a veces cuesta, a veces más, no tanto pedir perdón, sino perdonarse a uno mismo, cuando Dios ya nos ha perdonado. Sí, es verdad, hemos metido la pata, hemos hecho mal, faltado la caridad, faltado pues lo que queráis, ¿no? Vale, has pedido perdón. Has pedido perdón. Si es necesario, te has confesado, has pasado por, lo digo yo, a la lavadora, ya está. Ya está. Perdónate tú. Siente en tu corazón, pide al Señor que te dé el Espíritu Santo esa gracia de decir: Señor, ya está. O sea, porque si cargamos con nuestros pecados de esa manera y no nos quitamos como la pena, como la culpabilidad mala, parece que tengamos como un peso ahí que es que no nos quitamos, ¿no? Como aquel de los personajes de la película La Misión, ¿te acuerdas? Subiendo el monte con todas las culpas, con todo aquel peso, como para, quítate ya, corta eso. Tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades. Por eso la cruz es una revelación radical de la misericordia. Dios asume todo eso. Es verdad que la pasión, la muerte de Jesucristo muestra la enorme gravedad de nuestros pecados, por supuesto, que es verdad que Él se sacrifica por nosotros, pero es verdad que Él lo asume, lo hace suyo. Dice San Pablo, se hace pecado por nosotros, tremendo.
Tremendo. De ahí que, como te digo, ¿no? Es decir, que no podemos perder nunca la esperanza. La esperanza. Sí, Dios lo puede haber hecho de muchas maneras, pero quiso hacerlo así. La ternura del día de Navidad nos muestra también la pasión. Cristo ha venido para padecer. Hay unas representaciones, no os habéis fijado en algunos cuadros, algunas iconografías también, especialmente la iglesia bizantina, oriental más bien, que representa al niño fajado, totalmente fajado, hasta solamente en la cara, que es un recuerdo también de la mortaja, que ya desde el primer momento aparece ahí, desde el nacimiento del Señor, porque es como a recordarnos que ha venido para padecer, para morir por nuestros pecados. Es un simbolismo, pero bien, creo que bonito. Mira, tenemos una suerte enorme, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de acercarnos semanalmente y a las veces que haga falta al sacramento de la penitencia, de la confesión. ¿Cuánta paz da saber que Dios me perdona? 100 veces, infinitas veces, millones de veces, siempre. Que goza, el Señor se goza en perdonarnos, por supuesto, se goza en perdonarnos. Esto no quita importancia y gravedad al pecado, por supuesto. Pero no podemos incidir solo en la gravedad del pecado sin ver la misericordia del Señor, lo que te decía antes. Por eso hemos de construir nuestra vida, sobre todo sobre ese perdón de Dios, del Hijo pródigo, que repito, de la imagen del Hijo pródigo. Que es verdad que vuelve a casa por una razón humana, tenía hambre, pero que vuelve. Esa es la imagen de la vida cristiana, en el fondo, ese volver a la casa donde tenemos el hogar, donde estamos a gusto, donde tenemos trabajo, donde sentimos el cariño, donde esa es la imagen, ¿no? Y a través de la misericordia del Padre. Esa imagen del Padre lleno de amor, con un corazón grande que perdona, que ha sufrido durante años al hijo que se ha ido, que no ha hecho tampoco nada, es decir, le ha respetado su libertad, no ha ido a por él, no le ha llamado, no le ha mandado más dinero, tontería, ya me entendéis, se está muriendo de hambre seguramente, no, ha respetado su libertad, ha esperado que él se diera cuenta. Así nos trata Dios. Espera que tú y yo nos demos cuenta. Alguien me preguntó hace años, y me interesó la cuestión, ¿no? Pero me preguntó hace años, oiga, y en esa parábola tan bonita que tantas veces hemos meditado del hijo pródigo, todos los personajes, a raíz también del famoso cuadro de Rembrandt, ¿no? Que todos conocemos, me decía, ¿dónde está la madre? ¿Aparece el padre? Evidentemente hemos pensado siempre que el padre tiene ese corazón de madre, ¿no? Es decir, que también se ve en el cariño, en la ternura del padre, ¿no? Con su hijo. ¿Pero dónde está la madre? Me decía, ¿no? Y entonces fui preguntando a algún estudioso de exegeta esa escritura, ¿no? Y oye, ¿esto por qué no aparece la madre? Entonces me dieron dos respuestas, una muy chunga, pero en fin, bonita por otra parte, y otra más profunda. La segunda sacaba un padre a la iglesia. Uno me dijo, mira, yo siempre he pensado que la madre estaba en la casa y le decía al padre todos los días, sal a ver si viene tu hijo. Es una manera de comprender, es decir, le decía al padre, pero en fin. Y la otra, que es, no recuerdo qué padre de la iglesia lo comenta, que también se pregunta esto, por lo menos sale ese comentario, ¿no? Que dice que en el abrazo tierno, los brazos del padre, en el abrazo tierno del padre al hijo, está el cariño de la madre, está la madre de alguna manera, ¿no?
Bueno, es una manera también de verlo. A Jesús siempre se va y se vuelve por María. Nosotros vemos todo esto y pensamos en la Virgen, concebida sin pecado, que nos ha facilitado también que nosotros podamos ser salvados del pecado. Gracias, Madre, ayúdanos a no ofender más a tu Hijo. Te di gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.